Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Este video es para las alumnas de nivel 1 del curso de idioma mandarín. En esta ocasión, entonces, como bien recordarán, nos toca ya cubrir el tema 5 que encontrarán en su guía de adecuación curricular número 4. Este tema se titula Reglas para colocación de tonos. Entonces, como bien recordarán, en el tema número 4 les había mencionado que era, la verdad es un tema bastante fácil, es el tema número 4, sin embargo de suma importancia, puesto que esto nos va a servir, es una base que nos va a ayudar a poner en práctica el tema número 5. Entonces, bastante importante, por favor, que para poder entonces comprender bien el tema número 5, ustedes ya sepan identificar bien los tonos haciendo uso de los números, que la verdad no es nada complicado, pero sí es clave para que podamos entonces aplicar bien, y ahorita que voy a explicar esto de las reglas para que ustedes entonces puedan comprender bien dónde es que vamos a ir colocando los tonos. Para empezar, entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia de los tonos. Entonces, ¿para qué nos sirven los tonos? Como ustedes bien recordarán, ya les había mencionado en varias ocasiones que el mandarín, las palabras en mandarín, perdón, están formadas por una sílaba, ¿ok? Es un idioma entonces monosilábico. Y también ustedes como recordarán que la combinación de las palabras, es decir, la combinación de caracteres, puede dar origen a nuevas palabras, ¿ok? Sin embargo, cada una de las palabras, a pesar de que combinemos varios caracteres o varias palabras, cada uno de estos tiene algún tono. Entonces, es importante que no confundamos eso. No significa que porque combine nuevas palabras ya solo tengan un tono entre las dos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben, cada una tiene su tono. En mandarín, entonces, como bien podrán recordar, lo mencioné en el tema número 4 también, tenemos los 4 tonos, ¿verdad? El primer tono, segundo tono, tercer tono y cuarto tono. Entonces, cada uno de estos siempre va a tener una pronunciación específica, ¿ok? Entonces, por eso es que tienen suma importancia cada una de estas pronunciaciones de los tonos, porque cuando estamos aprendiendo mandarín, los tonos nos ayudan, nos indican a saber cuál es la pronunciación que lleva cada una de las sílabas, ¿verdad? Puesto que definitivamente cada tono es diferente. Entonces ya nosotros, si vemos por ejemplo que está indicado primer tono, segundo tono, entonces ya vamos haciendo los cambios necesarios y así poder ir evitando las confusiones cuando estamos hablando, ya que estaríamos entonces pronunciando las palabras de forma correcta. Entonces, ¿dónde es que se colocan los tonos? Realmente tenemos unas reglas que nos ayudan, sirven como las guías para saber en dónde es que debemos posicionar los tonos cuando estamos escribiendo el pinyin. Porque como bien recordarán, nosotras utilizamos pinyin para saber la pronunciación de los caracteres. Y aquí algo bastante importante, ¿sí? No debemos confundir esto de los caracteres y el pinyin, ¿verdad? Entonces, realmente estas reglas les vamos a llamar reglas ortográficas porque nos sirven, aplican entonces para la escritura, pero para la escritura del pinyin, ¿ok? Recordemos que el pinyin es totalmente diferente a los caracteres, ya que el pinyin lo que me indica es cómo se lee un carácter, cómo se pronuncia y cuál es el tono que tiene ese carácter. Entonces, no nos olvidemos, no nos confundamos que la forma de escritura en el mandarín no es el pinyin, ¿ok? El pinyin nos apoya con la pronunciación, pero el modo de escritura son los caracteres, ¿ok? Entonces, estas reglas ortográficas de las cuales vamos a hablar en este tema aplican para el pinyin, ¿ok? Ahora bien, los tonos realmente en el pinyin no se colocan en cualquier letra al azar. Tal y como sabemos que cuando pronunciamos una palabra, cada una tiene su tono específico, asimismo ese tono tiene un lugar
específico en cada una de las palabras, aunque ustedes puedan decir, pero si las palabras son bien cortitas y solo son de una sílaba, entonces, ¿qué diferencia hace? No hace ninguna diferencia. Más adelante les voy a dar unos ejemplos y se van a dar cuenta que sí hace una gran diferencia si coloco el tono en el lugar equivocado. ¿Ok? Entonces, solo para que ustedes puedan notarlo ya un poquito, les voy a dar este ejemplo en el idioma español, ¿verdad? Entonces, tengo yo acá estas oraciones, estas dos oraciones, y a simple vista parecen la misma oración, pero si entonces somos un poco más observadoras, vamos a notar que hay una pequeña diferencia, y es que esta no tiene tilde, perdón, y esta sí tiene tilde. Entonces, solo con esa pequeña diferencia, el significado cambia totalmente en la oración. ¿Por qué? Porque entonces la palabra ya es totalmente distinta. Entonces, como se podrán dar cuenta acá, yo amo a mi papá. ¿Ok? Entonces, no tiene ni siquiera sentido la oración, ¿verdad? Yo amo a mi papá y como se pueden dar cuenta, entonces, si alguien nos dice yo amo a mi papá, lo que nos imaginamos es el vegetal, ¿verdad? A diferencia acá, está colocada entonces la tilde y por lo tanto, yo amo a mi papá, ¿ok? Esta pequeña tilde cambia entonces todo el sentido de la oración porque cambió entonces la palabra, ¿verdad? Solo esta pequeña tilde. Y lo mismo sucede en mandarín, ¿verdad? El hecho de que yo cambie un tono o que le cambie el lugar a dónde es que voy a colocar el tono, cambia la palabra también, ¿verdad? Y en algunos casos, debido a que es un idioma monosilábico, entonces incluso es probable que no me vayan a entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Porque estaría diciendo no solo parte de la palabra incorrecta, sino que estaría diciendo toda la palabra de forma incorrecta. Entonces, vamos a aprender en este tema algunas reglas que nos van a ayudar a saber cómo colocar los tonos en la letra adecuada. Entonces, antes de esto, solo quiero mencionarles este dato importante. Al igual que en el español, los tonos en el caso del español serían las tildes, ¿verdad? Se colocan únicamente, ¿ok? Muy importante esto, sobre las vocales, ¿ok? Entonces, si ustedes pues han sido un poco minuciosas cuando hemos aprendido todos los vocabularios, se han dado cuenta que nunca hemos colocado un tono sobre las consonantes. Es decir, nunca hemos colocado un tono sobre la letra B, sobre la letra P, sobre la letra J. Siempre hemos colocado entonces los tonos únicamente en las vocales. Entonces, esto es algo que sí tienen en común tanto el idioma mandarín como el idioma español, ¿ok? Entonces, siempre bastante atentas, con esto. Entonces, ahora sí, empezamos ya con las reglas. Realmente son 4 reglas, no son demasiadas reglas, son poquitas reglas y se van a dar cuenta que realmente son bastante fáciles de recordar. Entonces, nuestra primera regla, que podríamos decir que van en orden de jerarquía, van en orden de importancia, ¿sí? Es que si la palabra, es decir, si la sílaba, ¿verdad? Recordémonos que en mandarín cada palabra tiene una sílaba, ¿verdad? Entonces, si la palabra contiene una A, se debe escribir el tono sobre esta, ¿ok? Entonces, vamos a llamar a la letra A la reina, ¿ok? Tal y como lo pueden ver acá, entonces tiene su corona de reina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la letra A, por decirlo así, cuando la encontremos en alguna palabra, aunque esté con otras letras, la letra A siempre va a ser la más importante. Por lo tanto, esta va a ser la que va a llevar la corona del tono, por decirlo así. Y entonces vamos a colocar el tono acá, ¿ok? Vamos ahora con la segunda regla. Si la palabra contiene
una E, se debe escribir el tono sobre esta, ¿ok? Entonces, si en algún caso ustedes notan que hay una palabra que no tiene la letra A, entonces nuestra segunda opción, por eso les había dicho que vamos en orden de jerarquía, ¿verdad? Vamos en orden de importancia, ¿sí? En dado caso de que no tengamos una letra A en nuestra sílaba, en la palabra, entonces nuestro siguiente recurso, nuestra siguiente opción va a ser que si la palabra contiene una E, vamos entonces a escribir el tono sobre la letra E. Y por lo tanto, como notarán acá, entonces a la letra E va a ser como la princesa, ¿verdad? Entonces debemos recordarnos, la letra A es la reina y si no se encuentra la reina, entonces vamos a recurrir a la princesa, que sería la letra E. Hasta aquí, súper fácil, como se pueden dar cuenta, ya vamos a la mitad de las reglas y bastante básico, no tiene nada de complicado. Vamos ahora con las otras reglas de colocación de tono. Entonces, la tercera regla nos indica que si la palabra no contiene ni A ni E, es decir, si en esta palabra no podemos encontrar ni a la reina ni a la princesa, entonces la regla dice que debemos escribir el tono o colocar el tono sobre la última vocal que se encuentre en la palabra, ¿ok? Entonces, en dado caso de que no encontremos ni a la letra A ni a la letra E en la palabra, vamos a recurrir entonces a colocar el tono en la última vocal. Recordémonos, por favor, que había mencionado que los tonos, al igual que en español, con las tildes, ¿verdad? Solo se pueden colocar en las vocales. No puedo colocarlos en las consonantes. Entonces, si en algún momento ustedes se topan con alguna palabra que no tiene ni una A ni la E, entonces ustedes saben que van a colocar el tono en la última vocal, pero no en la última consonante, ¿ok? Entonces, siempre bastante atentas con esto. Y por último, tenemos la cuarta regla que nos indica que si la palabra contiene la combinación de O, U, y bastante atentas con esto, ¿ok? Porque más adelante les voy a dar un ejemplo que puede ser bastante confuso. Entonces, bastante cuidado con el orden que está especificando esta regla, ¿ok? Porque está especificando O, U y no está diciendo U, O. Se los digo porque en mandarín hay palabras que tienen la combinación O, U, tal y como lo indica en esta regla, y también hay otras palabras que tienen combinación U, O, ¿ok? Que como se darán cuenta, lo que cambia es el orden, ¿verdad? Aquí es O, U, mientras que aquí es U, O. Entonces, bastante cuidado con esto porque la cuarta regla aplica solo para esta combinación. No aplica para esta combinación de U, O, ¿ok? Y también les voy a dar unos ejemplos en cuanto a esto. Entonces, esta cuarta regla dice que si la palabra tiene una combinación de O, U, el tono debe escribirse sobre la O, ¿ok? Entonces, en este caso, por decirlo así, no estaríamos aplicando la tercera regla que nos dice que si no hay ni A ni E, entonces lo escribo en la última vocal, ¿ok? Eso, la tercera regla la voy a aplicar siempre y cuando la palabra no tenga la combinación O, U, porque entonces en dado caso sé que no la voy a colocar en la última vocal, sino que debido a la cuarta regla, entonces voy a colocar el tono, sobre la O, ¿ok? Entonces, ahora pasemos a algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo es que vamos a ir identificando los los tonos, y para qué es entonces que nos va a servir el tema número 4, donde habíamos aprendido sobre cómo identificar los tonos a través de los números. Tenemos acá entonces esto, que ustedes ya conocen esta palabra, daja hao, ¿ok? Que significa
hola a todos, ¿verdad? Acá tengo entonces el carácter. Recordémonos que el carácter es el método de escritura y el pinyin, tal y como lo pueden ver acá, me viene a apoyar para saber cómo es que voy a leer estos caracteres. Tengo entonces acá indicado en números el tono, ¿sí? Y entonces ahora, como ustedes ya aprendieron esto en el tema número 4, ¿verdad? Ya están familiarizadas con esto. Ya saben que entonces este es tono 4, tono 1 y tono 3. Y ahora ya integrándolo, es decir, juntando el tema 4 y este tema número 5 con las reglas, ustedes ya saben que, por ejemplo, en esta primer palabra, la A, entonces, obviamente, pues solo tengo la A. Voy a colocar entonces el tono acá. Si es que tuviera otra letra acá, no importa. Recordémonos que siempre y cuando esté la A va a ser la reina. Entonces, la A siempre va a tener el tono, ¿ok? Entonces, acá colocamos el tono 4 como se pueden dar cuenta acá. Tenemos en esta segunda, ¿verdad? Y acá no sucede eso, ¿verdad? Tengo entonces la I y la A, pero como ustedes bien recordarán, la primera regla decía que siempre y cuando tenga la A, ahí es donde debo colocar entonces el tono. Como pueden darse cuenta acá, entonces el tono está colocado sobre la A, el primer tono, tal y como me lo indicaba acá el número. Y en el tercero, si se dan cuenta, nuevamente, ¿verdad? Tengo la A y la O y siguiendo lo que decía la primera regla, debo entonces colocar el tono sobre la A, que en este caso sería el tercer tono, ¿ok? Entonces acá si se dan cuenta ya estoy colocando los tonos e identificándolos con sus respectivos símbolos. Y anteriormente les había mencionado de que podríamos pensar que debido a que son únicamente una sílaba, no debería de tener importancia dónde es que coloco el tono. Sin embargo, por ejemplo, tomemos esta de aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo en vez de colocar el tono en la A, tal y como me lo dice la regla, coloco el tono en la I? La pronunciación cambiaría por completo, porque entonces ya no se pronunciaría ya, si se dan cuenta, ya, el tono lo estoy ejerciendo, lo estoy pronunciando sobre la A, ¿sí? Nuevamente, ya, ¿ok? Si se dan cuenta, se escucha muy claro que el tono se está ejerciendo sobre la letra A. Si yo vengo y cambio el lugar donde estoy posicionando este tono y lo pongo sobre la I, ya no va a sonar la palabra de la misma forma, ¿sí? Entonces, en ese caso, la palabra cambiaría la pronunciación y sería gia, ¿sí? Gia. Y si se dan cuenta, no se parece en nada la palabra que estoy pronunciando. Entonces, tal y como ustedes se pueden dar cuenta, sí es muy importante dónde es que estamos colocando el tono. Y también, por eso mismo, es que yo les había comentado que esto de los tonos numéricos nos iba a servir únicamente para poder poner en práctica la colocación de tonos de esta forma. En este, como ustedes se podrán dar cuenta, a pesar de que es muy fácil poder leer, este es tono 4, este es tono 1, este es tono 3, sin embargo, la información que este método de identificación numérica de tonos me proporciona es bastante limitada. ¿Por qué? Porque no me está diciendo, como sería el caso de acá, en dónde es que se coloca el tono. Solo me diría entonces, ok, se coloca, es el primer tono, pero ya entonces ahí ustedes desde el inicio hubiesen tenido que tener conocimiento de las reglas de aplicación, de colocación, perdón, de los tonos. Sin embargo, acá es bastante fácil poder identificar, es bastante fácil a la vista, ¿verdad? Poder identificar que acá entonces el tono lo debo ejercer, lo debo resaltar o pronunciar sobre la letra A igual que acá. Nuevamente, tomemos esta otra de ejemplo.
¿Qué pasaría si yo cambio este tono, ¿sí? El tercer tono que se encuentra aquí en la A y lo coloco en la O? Ya no sonaría igual, ¿verdad? Aquí, colocado sobre la A, siguiendo la regla, esta palabra se lee how, ¿ok? Tercer tono. Pero si lo coloco mal y lo cambio a la letra O, sonaría how, ¿ok? Y si se dan cuenta, ya no se escucha como la pronunciación correcta, ¿verdad? Entonces ahora ustedes ya saben cómo deben identificar dónde se van a ir colocando los tonos y también por qué es la importancia no solo de pronunciar bien el tono, ¿sí? Es decir, ir haciendo los cambios que el tono me va indicando, sino que también pronunciarlos en la letra, en la vocal adecuada, ¿ok? Vamos ahora con un segundo ejemplo. Xie, xie, tono 4, tono 4. Acá entonces, como se dan cuenta, no podemos aplicar la primera regla porque no tenemos en ninguna de estas dos, es el mismo carácter, ¿verdad? Pero no tenemos la presencia de la letra A, es decir, no tenemos a la reina. Entonces, como se recordarán, en ese caso, la segunda regla decía que si no tengo A, puedo entonces ver si tengo la E y justamente tengo acá la E y en ese caso entonces ahí es donde voy a colocar el tono. Por lo tanto, entonces sé que este cuarto tono se va a colocar sobre la letra E. Xie, xie, ¿ok? Y escuchen detenidamente, xie, xie, ¿ok? El tono se está dando sobre la letra E, ¿ok? No se está dando sobre la letra I. Si lo aplicara sobre la letra I, sería xie, ¿verdad? Y ahí ya no se escucha igual. A pesar de que siguen siendo las mismas letras, pero con el simple hecho de cambiar el tono, ya no se escucha igual, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor, ¿ok? Entonces, xie, xie. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá, dui bu qi, ¿ok? Entonces, esta... tono 4 y tercer tono. Acá nuevamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? No tengo ni letra A, ¿sí? En ninguna de las tres sílabas y tampoco tengo letra E. Si bien recordarán, entonces, la tercera regla decía que si no tengo la A ni la E, debo colocar entonces los tonos sobre la última vocal, que en este caso no es nada confuso porque realmente solo tenemos una vocal, ¿verdad? Solo tenemos una vocal. Tenemos la U y tenemos la I. Sin embargo, acá tenemos dos vocales, ¿ok? Entonces tenemos la U y tenemos la I. Pero ya sabemos que nos podemos entonces guiar por la tercera regla que decía que como no tenemos ni A ni E, debemos colocar entonces el tono sobre la última vocal, que en este caso sería la I, tal y como lo pueden ver acá. Dui bu qi, ¿ok? Acá está entonces en la I, acá en la U, puesto que era la única vocal, y acá de igual forma sobre la I. Vamos con este otro ejemplo. Mei guan xi, ¿ok? Acá entonces tenemos mei, que tiene el segundo tono, y acá sí tenemos la presencia de la E, entonces sabemos que la regla 2 decía que si no hay A, pero sí hay E, entonces debo colocarla sobre esta. Acá, ¿qué es lo que sucede? Tengo una U y una A, por lo tanto ya sabemos que coloco en la A y en esta última no tengo A ni tengo E, pero solo tengo una vocal, entonces es fácil deducir que debo colocarla sobre la I, ¿verdad? Entonces acá, como pueden ver, sobre la E, sobre la A y aquí pues únicamente teníamos la I. Vamos ahora con esta. Acá solo es una sílaba, ¿verdad? No tenemos mayor problema en esta letra, sumamente fácil identificar dónde. Y sabemos entonces que sería sobre la única vocal. Recordándonos entonces que los tonos no los podemos aplicar, no los podemos colocar sobre las
consonantes, ¿verdad? Bastante ojo con eso siempre, por favor, que únicamente los podemos colocar sobre las vocales. Vamos con este otro ejemplo, bouillon, ¿sí? Tenemos entonces acá la U, no tiene mayor dificultad, es la única vocal que tenemos. Y acá nuevamente, ¿verdad? Solo tenemos una vocal, entonces ya sabemos que se va a colocar sobre la O. Bouillon, ¿ok? Vamos acá con otros ejemplos y acá les quiero pedir por favor que se recuerden de la cuarta regla que nos hablaba de que cuando tengo esta combinación especial O, U, el tono entonces decía la regla debe colocarse sobre la O. Y tal y como lo podrán notar acá, ¿sí? Bastante atenta siempre entonces con eso. Ustedes deben recordarse, deben tener presente esto de que donde vean esta combinación en particular, O, U, ustedes entonces ya se recuerdan. No se aplica la tercera regla que decía que sobre la última vocal, si no hay A ni E, sino que por ser una combinación especial, se va a colocar entonces sobre la O, tal y como lo tenemos acá. Esta entonces sería la tercera regla, ¿ok? Recuérdense siempre de eso, por favor, y que la combinación especial entonces va a ser la O y la U, en donde voy a colocar el tono entonces sobre la letra O. Esta entonces sería row, ¿ok? Row. Y como se dan cuenta, estoy estoy pronunciando el tono sobre la letra O. Row, row, ¿ok? Vamos con otro ejemplo de la tercera regla, ¿ok? Acá pueden ver pong, segundo tono acá, no hay nada complejo, ¿verdad? Tengo la E, ya sabemos, entonces no hay ninguna otra vocal y no podría ser más fácil, ¿verdad? Entonces, segundo tono acá, sé que lo debo colocar sobre la E, pero en el segundo carácter puedo ver entonces la pronunciación. Tiene esta combinación especial que mencionaban en la tercera regla, O, U. Por lo tanto, entonces sé que como es la combinación especial, no voy a colocar el tono sobre la U, ¿ok? Sino que voy a colocar el tono sobre la O, ¿ok? Por lo tanto,朋友, ¿ok? 朋友, ¿ok? Recuerden y noten que estoy ejerciendo ese tono sobre la letra O. Vamos ahora entonces con un ejemplo. Se recuerdan que les había dicho que prestaran bastante atención al tipo de combinación que se indicaba, puesto que, como se pueden dar cuenta, se parece bastante, ¿sí? Pero el orden cambia. Acá tengo O, U, mientras que acá tengo U, O. Por lo tanto, no puedo aplicar la regla que decía que debo entonces, en este caso, colocarla acá, ¿sí? En este caso, entonces, está cambiando y por lo tanto, debo colocar el tono en la última vocal, que en este caso sería sobre la O, ¿ok? Buo, luo, ¿ok? Buo, luo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, siempre se está colocando sobre la O. Sí, cierto, pero en este caso la O está hasta el final, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso, porque el tono entonces se está ejerciendo hasta de último y no como acá, que se estaba ejerciendo antes, puesto que venía seguido de la U, ¿ok? Buo, luo, ¿ok? Y vamos con este otro ejemplo. Duo, duo. Y si se dan cuenta, nuevamente se ejerce sobre la O, ¿ok? Entonces, acá lo podemos ver, está identificado el tono sobre la letra O. Vamos con unos últimos ejemplos. Tenemos acá Kuei Xin, ¿ok? Y acá nuevamente, ¿verdad?
no tenemos ni A ni tenemos E, tampoco tenemos esta combinación especial de U-O y por lo tanto entonces sabemos que debemos aplicar la regla que decía que en dado caso debo entonces colocar el tono sobre la última vocal, que en este caso sería la I. Aquí lo tenemos entonces, cuey, cuey. ¿Ok? Si se dan cuenta, entonces pronuncio el tono sobre la I. Cuey. Y aquí, que no tenemos mayor problema, la I es la única vocal, entonces, cuey xin. Cuey xin. Vamos ahora con esta otra. Xian shan. ¿Ok? Y acá, entonces, tengo la A, ¿sí? Acá entonces voy a aplicar la primera y la segunda regla. Tengo la A, entonces voy a colocar mi tono sobre la reina, ¿verdad? Xian, xian, ¿ok? Y acá, entonces, fácil, solo tenemos la E, ¿verdad? Pero de cualquier forma sabemos que si no hay A, entonces coloco sobre la E. Y acá sería, entonces, son, son, ¿ok? Y con el último ejemplo, y acá esto nos va a servir para recordar algo muy importante, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, 2 caracteres, tengo entonces las 2 sílabas. Sin embargo, notemos que este último carácter tiene una ausencia de tono. Como ustedes recordarán, en el tema 4 hablé sobre la ausencia de tono, ¿ok? Que es cuando no indicamos ningún tono acá y no es un error, simplemente es porque algunas palabras en mandarín no tienen tono, ¿verdad? Entonces, recordémonos que no lo debemos confundir con el quinto tono porque realmente no hay quinto tono. Lo que existe son 4 tonos y una ausencia de tono, ¿verdad? ¿Qué sería este caso? ¿Qué hacemos entonces? Aquí, fácil, sabemos que pues la I es la única vocal que tenemos, por lo tanto el tono se coloca sobre este, min, y este, por lo tanto, como no me están indicando tono, no le coloco ningún símbolo para identificar el tono, porque la ausencia de tono no tiene ninguna forma de identificarse más que colocándole, dejándole sin tono, ¿verdad? Entonces, tal y como pueden notar acá, no tiene ningún tono indicado. Y eso entonces, con eso yo ya sé que entonces se pronuncia sin ningún cambio, sin ningún acento, ¿sí? No le debo hacer ningún cambio especial, sino que lo debo pronunciar de la forma normal, que sería zi, ¿ok? Min, zi, min, ¿sí? Segundo tono, min, zi, ¿ok? Entonces, creo que la verdad es un tema bastante fácil y estoy segura que esto les va a ayudar un montón con su pronunciación. Ustedes para ahora ya tienen una buena base de vocabulario, entonces ya han podido practicar bastante bien sobre cómo es que se pronuncia el primer, segundo, tercer y cuarto tono. Y con esto estoy segura que ya van a lograr complementar muchísimo más y les va a ayudar bastante en su pronunciación. Para su tarea 9 de la guía de adecuación curricular número 4, entonces yo les incluí en su guía una canción que se llama 是个好朋友. 好朋友significa buenos amigos. Entonces, estos caracteres ustedes ya los conocen, ¿sí? 是, que significa 10, y 个, ¿sí? Entonces, 是个好朋友 significa 10 buenos amigos, ¿ok? En la parte superior de cada carácter de la letra de esta canción tienen el pinyin y también tienen el tono indicado, pero lo tienen indicado con números, ¿ok? Por eso es entonces que en el tema número 4 aprendimos cómo era que se identificaban los tonos utilizando los números, porque esto nos iba a ayudar entonces a poner en práctica
estas 4 reglas que aprendimos ahorita en el tema número 5, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes que vean su hojita y tengan ahí la canción, se van a dar cuenta que la letra de esta canción tiene identificados los tonos, pero los tiene identificados en números, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces ahorita? Va a ser copiar en su cuaderno la canción y van a copiar tanto los caracteres y el pinyin, ¿ok? Tal y como lo tienen ahí en la guía. Luego van a colocarle los tonos al pinyin. Sin embargo, los tonos no los van a colocar en números, ¿sí? No los van a colocar como están en la guía, sino que estos, con los números que tienen indicados en la guía, solo les van a servir de referencia para saber cuál es el tono de cada una de las palabras que tienen en pinyin. En su cuaderno, entonces, ustedes deben colocarle los tonos, pero haciendo uso de las reglas que aprendimos, van a colocar el tono identificándolo con su símbolo, ¿ok? Es decir, si es tono 1, ¿sí? Si en la guía estaba la palabra y tenía tono 1, ustedes entonces al pinyin en su cuaderno le van a colocar el símbolo del tono 1. Si es tono 2, le van a colocar el símbolo del tono 2. Tono 3, le van a colocar el símbolo del tono 3. Y tono 4, el símbolo del tono 4. ¿Ok? Y no se olviden entonces que no van a colocar el tono en donde sea, sino que van a irlo colocando haciendo referencia a las reglas que aprendimos en este tema. Entonces, ya con esto estaríamos terminando este 5º tema que, como yo les mencionaba, estoy segurísima que con esto ustedes ya van a lograr despejar cualquier duda de pronunciación que ustedes tenían. Van a ver que por medio de la práctica ustedes van a lograr cada vez ir afinando su pronunciación muchísimo más. También antes de despedirme quisiera agradecerle bastante a todas por su dedicación, por el esmero que yo he podido notar en cada una de sus tareas. Realmente me pone muy, muy contenta, en especial. Siento que es realmente de bastante admirar en el caso de ustedes, que era el primer año que estaban aprendiendo el idioma mandarín. A diferencia de otras compañeras que van en años más adelantados, pues ellas ya habían tenido la base de forma presencial, ¿verdad? Sin embargo, pues con ustedes nos tocó adaptarnos un poquito a todo este proceso, ¿verdad? Pero realmente les quiero felicitar. Yo sé que todas han puesto bastante de su parte, sé que todas han hecho mucho esfuerzo para poder dedicarse a leer las guías, a entregar sus tareas y a estar aprendiendo pues este idioma así como lo hemos llevado, ¿verdad? Con los videos y con sus guías, pero realmente las quiero felicitar a cada una de ustedes. Entonces, con esto yo me despido ya. Espero que tengan una muy bonita semana y, como siempre, deseo que se encuentren muy bien.